Y mientras le invito a usted que prepare su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 11, Hechos 11:26. Vamos a leerlo juntos. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Otra vez, por favor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta ahí, gracias. Había dicho 3, pero ahorita lo leemos otra vez. Présteme su atención. Mire, durante este hermoso mes que el Señor nos concede vida y que así sin querer, queriendo y sin calcularlo ya llegamos a la mitad del año, ¿verdad? Durante este mes vamos a estar hablando y respondiendo algunas preguntas muy interesantes. Y entonces va a ser más o menos un mes de aprendizaje. Los domingos vamos a continuar con la predicación de la palabra, la adoración. Los miércoles nos vamos a dedicar un poquito a estudiar de la palabra de Dios. Pero quisiera que nuestra mente se enfocara en este versículo donde dice que al grupo, a los discípulos, note cómo usted usa dos palabras. Por una parte habla de discípulos y el resultado de esos discípulos es que se les comienza a llamar cristianos. Entonces, normalmente cuando hablamos de la palabra cristianos, quizás nos tropezamos un poquito con la mayoría del pensamiento, digamos, general o global, donde casi la mayoría de religiones se consideran cristianas. Ahora, voy a mencionar unas cosas durante este mes. Vamos a estar abiertos a algunas preguntas y solamente quiero decirles que aunque mencione, digamos, muy tácitamente, por qué sí o por qué no, en ninguna manera es una parte de, digamos, de pelea o de crítica o de ser ofensivos, pero creo que tenemos que ser, por otra parte, también muy honestos, sinceros y claros, sobre todo para que nuestra fe quede muy bien afirmada conforme a la palabra de Dios. Mire, un ejemplo de ello es, si yo les dijera a ustedes que este es un manzano, ¿qué me dirían? ¿Sí lo es o no lo es? Pero ¿por qué no? Si se da cuenta, más o menos tiene lo mismo. Y en esa parte de tiene lo mismo, por ejemplo, es verde, es un árbol, se alimenta de agua, se alimenta de la luz del sol, ¿verdad? Crece de abajo para arriba. Creo que no da fruto, aunque parece que algunas palmeras dan fruto, ¿verdad? Algunas tienen cocos. Entonces el manzano también daría fruto y su fruto serían las manzanas, ¿verdad? Se parecen mucho, comparten la misma vida, pero sin embargo, uno es el manzano y otros son las palmeras de donde se arrancan las palmitas, ¿verdad? Bueno, con ese ejemplo tan sencillo, quiero atraer otra vez su atención para que ustedes noten, por ejemplo, cómo es posible que a veces uno dicen, también tienen la Biblia. No por tener la Biblia los podemos considerar cristianos. Ahora, no es una manera de ataque tan directo. Aún dentro de la iglesia cristiana podemos decir, hay gente que viene con nosotros o que vino con nosotros, pero no se hicieron bien cristianos y por eso abandonaron la iglesia, ¿verdad? Algunos tienen prácticas y cantos similares. No por eso pueden llamarse cristianos. Algunos dicen que mencionan a Jesús y que creen en Jesús. Algunos dicen que adoran al Padre Celestial y, o sea, tienen algunos puntos que parecen muy similares, incluso idénticos, pero no se pueden denominar cristianos. Ahora, déjenme, le cuento rápido cómo está esta parte de las religiones. Normalmente, mire, a ver si usted la capta, normalmente se dice que la iglesia allá en Jerusalén empezó a expandirse, a crecer. Llegó Pedro por un lado con un grupo de discípulos, Juan salió esparcido, otros se fueron por allá, de algunos inclusive no se sabe mucho lo que hicieron, porque aunque hay un poquito de historia natural, la Biblia no menciona mucho de ello.
pero sí menciona de Bernabé, y menciona de Silas, y menciona de Timoteo, y menciona de Pablo, el que antes era Saulo y que perseguía a la iglesia y bla, bla, y de él es de quien estamos leyendo. Ahora, por lo general, cuando se habla del tema de la cristiandad, se dice que la iglesia creció, creció, y después murieron los discípulos, y después en el año 303 empezó a más o menos la iglesia a organizarse, pero también por ahí aparece un emperador llamado Constantino, y como la iglesia cristiana era perseguida, pero el imperio de Roma iba avanzando, avanzando y conquistándolo todo. Normalmente se dice cuando el emperador Constantino vino y dijo, vamos a darle libertad a que cada quien crea lo que quiera creer. Y vamos a dejar que esto, y de hecho, como parece que los cristianos son muy buena onda y como que nos ayudaron y yo los consulté y como que más o menos era simpatizante de la fe cristiana, entonces como que dijo, todo el reino se va a hacer cristiano. Y normalmente, y voy a mencionar nombres, tanto católicos como testigos, como adventistas, como, bueno, lo menciono estos porque son más o menos de América, pero muchos otros que incluso atacan la fe cristiana dicen, ahí es donde nació el cristianismo y por eso se parece. Ahí, en esa parte donde Constantino vino y agregó todas las religiones, y de hecho por eso a veces se dice, por eso la Navidad se les quedó pegada, por eso el bautismo por aspersión y echar agua sobre la cabeza se les quedó, por eso yo no sé si usted lo ha notado, los reverendos anglos o americanos todavía usan la toga, los luteranos, algunos presbiterianos, algunos todavía se visten y parecen católicos, ¿verdad? Y en algunas, déjeme decirle, en algunas religiones o asociaciones cristianas, bien cristianas, todavía hacen el Dios les bendiga. Pueden irse, se acabó el culto. Porque se fueron quedando y mezclando muchas cosas que es cierto, tenemos que también ser honestos y decir, sí, por todos los años, desde el principio, se fueron arrastrando muchas cosas que no todas son malas, ¿verdad? Y no porque otras personas lo hagan, quiere decir que son malos o son costumbres malas, simplemente que algunas veces se confunde un poquito la mentalidad. Pero cuando leemos Hechos 11:26, nos damos cuenta que los cristianos no nacieron con Constantino, allá en la ciudad donde él gobernaba. Nos damos cuenta que no fue en el año 300 cuando se hizo el primer concilio allá, y hubo muchos padres de la iglesia, como se les llama, y estuvieron algunos sacerdotes, ahora ya les vamos conociendo, y se formó más bien yo pudiera decir, ahí se empezó a formar la iglesia católica romana, porque agarraron auge y ellos también dijeron, somos cristianos y nos vamos pareciendo, pero hubo una élite muy separada de cristianos que se quedaron fuera de esos grupos. Salud. Y por eso hay algunos, en inglés les llaman pilgrims, y hay otros que se fueron aislando de ellos porque obviamente se dieron cuenta que no eran cristianos, ¿verdad? Ahora, tengo que repetir, el cristianismo no nace tampoco en la reforma, como algunas veces se piensa. Allá en el año 1500 se paró Martín Lutero, hizo esto y esto, y por eso algunos católicos mal influenciados, y yo pudiera decir con respeto hasta ignorantes de la historia, dicen, los cristianos nacieron de aquí porque eran de nosotros y por eso algunos de ellos nos llaman los hermanos separados. Pero en realidad catolicismo y cristianismo son dos cosas totalmente diferentes. Cristianismo y testigos de Jehová son totalmente polos opuestos. Mormones, adventistas, unitarios y otras cosas que vamos a ir aprendiendo son totalmente grupos, y en aquellos hace 50, 60 años se les llamaban sectas, ni siquiera se les consideraba religiones. Pero ha cambiado el tiempo. Y ahora, como dicen algunos, nos hemos vuelto muy sensitivos o muy, ay, es que me llamaron secta y eso es ofensivo y denigrante. No es para denigrar a nadie, no es para decir, oh, tú eres una secta, puchi. No, solamente es palabras para demarcar
la diferencia entre algo bueno y algo. Por ejemplo, pudiéramos decir, ese color es blanco y este es negro. Oye, a mí me dijeron negro, no, simplemente es el color. O sea, ya me va entendiendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que notar bien que cuando se habla de cristianismo, no estamos hablando ni de organizaciones, ni siquiera estamos hablando de una organización ahí, entre la iglesia de Jerusalén, como se piensa. ¿Quién es? Un ejemplo solamente. El primer papa fue el apóstol Pedro, porque allá en Jerusalén, no, o sea, si de veras el primer papa fue Pedro, entonces se dan cuenta, los cristianos no tienen papa, porque los cristianos nacieron con Saulo de Tarso, por así decirlo, porque a los discípulos de Pablo el apóstol es a los que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por eso ese versículo es importante. No nacimos, repito, en todos estos años más avanzados, sino apenas ahí, apenas resucitó el Señor, empieza la organización de la iglesia en Jerusalén. O sea, los primeros que serán 40, 50, 60, 70 años desde que nació el Señor, y ya hay un grupo al que se le considera cristianos en esa ciudad de Antioquía. Ahora notemos, la otra parte de la palabra nos dice que ese grupo de cristianos no eran parte de una iglesia. Ese grupo de cristianos no eran parte de una organización religiosa. Ese grupo de creyentes a los que se les llamó cristianos tampoco eran parte del clero o de los sacerdotes o líderes o pastores o como se les quiera llamar. A ese grupo de creyentes que se les llamó cristianos eran discípulos del Señor Jesucristo. Y bueno, pudiéramos decirlo hasta un poquito más cercano, discípulos del apóstol Pablo. Porque se acuerdan que el Señor Jesús, no lo busque, Mateo 28 nos dice que yo me voy a ir y ahora ustedes, así lo dijo el Señor Jesús, ustedes tienen que ir y hacer discípulos, ustedes tienen que ir y hacer discípulos. Entonces, a ver si me entienden. Yo vine, con todo respeto, soy el Señor Jesús, yo vengo, yo vivo, yo les enseño, yo les hablo, yo les doy ejemplo de cómo deben de comportarse, qué deben de decir, qué deben de hacer, cómo deben de bautizar, cómo deben de ministrar, cómo deben de esto. Ahora yo los hago mis discípulos. Y se acuerda, solamente escogió a 12 y a eso se les llamó apóstoles. Y luego al grupo les dice, ahora ustedes tienen que ir y ustedes tienen que hacer discípulos. Es decir, no se trata de vénganse, a ver, cáiganse con el dinero, vamos a hacer una organización, un super templo que tenga, no se trataba de construcciones, se trataba de repetir el ministerio del Señor Jesús. Y entonces por eso a los nuevos creyentes no se les llama como la iglesia X, sino se les llamaba discípulos, los discípulos. Si nos vamos, no lo busqué, a Hechos 2, dice que el número de los discípulos ya era grande, eran como 120 en número, y se juntaron a orar y vino el Espíritu Santo y los bautizó, etcétera, etcétera. Y luego pasan años y más adelante viene Saulo, el Espíritu Santo lo captura en la verdad del amor y él empieza a predicar junto a Bernabé y gana muchos, ¿verdad? Aquí estamos omitiendo unas cositas solamente para saltar, y ahí es a donde él se detiene por un año, y el resultado de ese año es que 1, 2, 3, 4, 5 se parecen a Pablo, se parecen a Pablo, se parecen a Bernabé, hablan como Bernabé, actúan como Pablo, andan predicando como ellos, y entonces la gente dijo, oh, estos ya se hicieron cristianos. Y ahí surgió el nombre, cristianos. Entonces, note, un cristiano no es de organización, un cristiano no es de secta, un cristiano no es de un concilio, un cristiano es que la gente se da cuenta que tú eres un discípulo de Jesucristo, que hablas como Jesucristo y que tu tema central, tu vida central es Jesucristo. Y por eso se les llamó cristianos. Qué fácil poder captar eso, pero qué importante, ¿no? Ahora, mire, repito, bueno, déjenme repetirles que voy a ir aclarando algunas dudas que creo que son muy importantes, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Pero cuando hablamos entonces de cristianos, suena un poquito feo, pero tenemos que decir, entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a separar todo lo que no es de la fe cristiana.
Y obviamente lo hacemos con respeto, lo hacemos sin denigrar, pero tenemos que decir, no, discúlpame, tú no eres cristiano. Y no se trata de salir allá afuera a decírselos, se trata de que nosotros lo entendamos para no ser confundidos. Porque algunas veces nos llegan preguntas, por ejemplo, como, ¿por qué, por ejemplo, la Biblia de este grupo y es una Biblia verde y ahora ya la traen una Biblia negra, y andan tocando y siempre, como dicen algunos, siempre viene un como bien vestido, siempre viene un güero y luego uno que no es güero y ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los cristianos son discípulos de Jesucristo. Y la Biblia para los cristianos es el único libro revelado por Dios. Y es un libro para toda la humanidad, para que nos convirtamos a Dios, para que sepamos su voluntad y en una manera directa para el pueblo de Dios, que son los cristianos. Y entonces por eso otros optan por. Déjeme, le pongo algunos ejemplos que después iremos analizando paso por paso. Primero, cuando hablamos de lo que normalmente se parece mucho, como la iglesia popular, la iglesia católica, tenemos que decir, de acuerdo a la Biblia, no son cristianos. ¿Por qué no son cristianos? Número uno, porque la autoridad de ellos, de los sacerdotes, del Papa y todo ellos, está por encima de la palabra de Dios. ¿Quién puede estar por encima de la palabra de Dios? Nadie. Ahora, por eso también podemos decir, por eso estos no son profetas, por eso aunque se llamen apóstoles, no lo son, por eso son estos cristianos o que se llaman cristianos, aunque digan esto y esto, eso está equivocado porque va en contra de la palabra de Dios. Entonces, el epicentro o el centro mismo de la fe cristiana es la palabra de Dios y es la enseñanza acerca de Jesucristo. Le voy a dar algunos ejemplos todavía de este grupo. Mire, por ejemplo, para ellos, para la Iglesia Católica, la salvación consta supuestamente por la fe en Jesucristo, pero a eso le tengo que aumentar que yo me tengo que portar bien y tengo que aumentarle que el líder me tiene que perdonar y tengo que aumentarle que y van aumentando y aumentando y aumentando y aumentando prácticas que van en contra de la palabra de Dios. Y entonces, por eso no pueden ser cristianos. Mire, un ejemplo de ello, otro ejemplo de ello es oraciones a la Virgen María. Vosotros pues oraréis así, dijo el Señor Jesús. ¿Cómo dijo? Padre nuestro. Entonces, la oración es al Padre nuestro. La oración no es a la Virgen María. Ahora algunas veces dicen, pero es la madre de Dios, es la madre de Jesús y Jesús es Dios Hijo encarnado, ¿verdad? Pero eso no te da autoridad para recibir oraciones. La Biblia dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santo. Y ejemplo de ello, el apóstol Pedro lo dijo, Señor soberano, tú que esto, mira sus amenazas y fueron perseguidos. Y no fueron perseguidos por hablar de la Virgen, fueron perseguidos por predicar a Jesucristo, dice Pablo, y a Jesucristo crucificado. No se da cuenta, dos cositas podemos decir, o sea, ya ahí hay algo equivocado. En otro contexto último de ellos, por ejemplo, cuando hablamos de la idolatría y dicen, es que no las adoramos, entonces las podemos tirar y romper. Dicen, no, ¿qué pasó? Oye, si es San Judas Tadeo, si es San Antonio Abad, si es y hasta les ponen nombres, donde supuestamente, y fíjese, tienen oraciones a los ídolos, tienen sacrificios a los ídolos, mandas a los ídolos, y hasta una confianza en el ídolo, tan así que, por ejemplo, yo no sé si aquí ocurra, pero allí en México es así, creo que era San Antonio Abad, lo ponemos aquí en la puerta, entonces el diablo no entra. Es una foto de un ídolo, se pone afuera de la puerta, entonces el demonio no puede entrar aquí a la casa. Entonces, ¿dónde está la fe de los feligreses? En los ídolos, en las prácticas, en los líderes. Y vienen algunas, después voy a hablar de las excusas que ellos ponen, pero mire, por ejemplo, si hablamos de los testigos de Jehová, para comenzar, su fundador
Lo hizo hasta el año 1900. Pues nótele, por ejemplo, cómo es posible que después de casi 2000 años, ahora yo me levanto y digo que todo lo que Pedro y los demás predicaron está equivocado. Le voy a dar algunos ejemplos. El mismo Señor Jesucristo dijo que unos van a ir al seno de Abraham o al cielo, para que lo entendamos, y que los injustos heredarán el castigo eterno. Y de acuerdo a las palabras directas del Señor Jesús, dice, donde el fuego nunca se apaga, hablando del infierno, y donde hasta los gusanos siguen comiendo y comiendo el cuerpo, hablando de que va a haber sufrimiento, y ni aún así se arrepientan, dijo el Señor Jesús. Pero después de casi 2000 años se levanta un hombre llamado Carlos Russell y dice, no es cierto, no hay infierno. ¿Cómo es posible que el Dios de amor va a castigar a sus hijos? Ahí hay dos contradicciones. No todos son hijos de Dios. El mismo Señor Jesús lo dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque ustedes quieren hacer las obras del diablo. Acá yo tengo a los hijos de Dios y nadie los arrebatará de mí. Y entonces, tan fácil como decir, pero no todos son hijos de Dios. Jesús dijo que no. No se trata de nosotros y no se trata de decir, ay, tú no lo eres, ay, tú no, me caes gordo, tú te vas a ir al... No, al contrario, se trata de decir, por eso te estamos invitando, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, porque ninguna religión te puede salvar, solamente Cristo salva. ¿Mm? Esa es la diferencia. Los testigos van a decir, pero es que no puede haber infierno. Pregúnteles, entonces, ¿qué ocurre? ¿Sabe lo que ellos dicen? Mira, este eres tú y entonces tienes que servir no a Jesús, fíjese, tienes que servir a Jehová. Oye, pero allá primera de Juan dice que debemos de creer en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Sí, pero ese es como otro Dios chiquito. El Dios grande se llama Jehová y él es al que debe. Entonces ahí, ¿cuántos dioses hay? ¿Verdad? Ya va notando usted algunas aberraciones. Pero además de eso dice, cuando tú mueres, como no eres nada, simplemente llegas al final y se acabó. Porque no hay una resurrección, porque no hay, o sea, ahí hay una confusión en ellos, porque a veces dicen que los justos van a heredar la tierra. No hay cielo, toda la bendición futura va a ser aquí en la tierra, dicen ellos. Pero ¿qué ocurre con los que murieron? Ya, hasta ahí se acabó, ahí quedó. Los que sí quedaron y, o sea, hay una confusión terrible en sus definiciones, porque después la pregunta más difícil sería, si aquí se acaba todo, entonces, ¿para qué me preocupo de la salvación? ¿Y para qué vino Cristo a morir y pagar por los pecados? Si a final de cuentas no hay castigo eterno, entonces no tengo de qué preocuparme. Aunque yo no crea en Dios, si no hay castigo eterno, si no hay condenación, si no hay infierno, entonces no tengo de qué preocupar. ¿Ya lo notó? Hay un... Y ellos, bueno, les he comentado a ustedes que cuando yo era niño y andábamos repartiendo folletos y somos cristianos, nosotros también somos cristianos. No es cierto, la verdad es que no. Tercer grupo, muy mencionado aquí en América, los mormones, que tienen también otra Biblia, ¿verdad? Y que esa Biblia, ellos mismos se atreven a decir que esa Biblia es el evangelio para América. Entonces, no es un evangelio para todo el mundo, aunque ya ahora ya se han pasado a Europa, ya se han ido a Sudamérica, a otros países. En México tienen unos templazos y terrenos enormes también. Pues no, que nada más era para Norteamérica aquí. Y bueno, desde ahí la confusión. Segunda confusión es que Jesucristo no es el Salvador y Jesucristo no es el Hijo de Dios. Jesucristo es un ángel. De hecho, es el arcángel Miguel. Y entonces no es cierto que sea hijo de Dios. Y la Biblia dice, cualquiera que niega que Jesús ha venido en carne y que es el Hijo de Dios, ese es el espíritu del anticristo. Pues, si ellos ya traen una teología o una doctrina del espíritu del anticristo, entonces obviamente no pueden ser cristianos. Y suena muy feo decir, tú no eres cristiano, tú no eres cristiano, tú no eres cristiano, tú no eres cristiano. Ahora fíjese, cuando nosotros dijéramos así o decimos así, tú no eres cristiano, tú no eres cristiano, tú no eres cristiano, tú no eres cristiano, algunos de ellos se ofenden con, entonces ustedes son perfectos, entonces ustedes son los únicos. Ahí la respuesta tan fácil es,
Si de veras consideras que el cristianismo no es tan verdadero, ¿por qué te ofende que te digan que no eres cristiano? No te debería de ofender, pero yo creo que inconscientemente su conciencia precisamente les acusa de, tú sabes que estás equivocado. ¿Qué otras aberraciones enseñan ellos? Por ejemplo, ellos dicen que la divinidad, todos fuimos parte de la divinidad. Todos existíamos en la eternidad con Dios y cuando Dios va creando y formando cuerpos y se van formando, entonces los espíritus bajan y se meten y cuando morimos de aquí, entonces regresamos a ser parte del todo, de la divinidad. Y bueno, tampoco creen en un castigo tan eterno. Y otra vez sería el mismo punto, ¿verdad? Si no hay castigo, si todo es total, me muero y regreso, pues ¿para qué tanto me preocupo de la salvación? Pero además de ello tuvieron muchos otros errores, ¿verdad? Lo que más nos preocupa a nosotros, por supuesto, es decir por la fe en la palabra de Dios no son cristianos. Así. Bueno, hay otro grupo que también se parece mucho al cristianismo, que se llaman sabatistas o adventistas, ¿verdad? Y todo este punto que también parece muy similar, ¿verdad? Y a veces uno dice, pero de veras no son, cantan los de Marcos Witt como si los cantos de Marcos Witt fueran la regla de un verdadero cristiano. Cantan los cantos del pastor Pablo como si el pastor Pablo y sus cantos fueran la regla. No, la regla para toda la fe verdadera cristiana es la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué encontramos cosas que no son cristianas? Número uno, por ejemplo, ellos aceptan a Jesús como Salvador, pero le tienes que aumentar el día sábado, y si no le aumentas el día sábado a tu fe, entonces estás condenado. Porque el sábado Dios lo puso en los mandamientos y dijo, estos días trabajarás, pero el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él esto y esto. Entonces, por un lado toman la ley y fíjese, Pablo habló de ello y dijo, cualquiera que toma la ley y se apoya en ella para salvación, ya se alejó de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Porque o eres salvo por la gracia de Dios, o si tú pones tus cosas, entonces ya te desligaste de la obra de Jesús. Entonces, por esa razón, no pueden ser cristianos. Un cristiano es aquel que dice, como decía Saulo, soy el más miserable pecador y lo único que me salva es ese que está en la cruz y se llama Jesucristo. ¿Y qué no tengo que hacer nada para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, usted lo sabe, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, pero entonces no tengo que portarme bien. La verdad es que no. Entonces, ¿qué es lo que me va a salvar? Jesucristo. Jesucristo te salva. Y entonces eso de portarse bien, venir al templo y todo eso, eso viene como resultado y prueba de que tú eres un verdadero cristiano. Dile al bebé, pórtate bien si no te saco del vientre. Sería un asesinato. Cuando ya salió, pórtate bien o no te doy de comer. Y dice, no, este es mi hijo. Y a veces ya los tenemos de 15, 16. Mi mamá dice, aunque esté vieja de las barbas de ustedes me cuelgo y eres mi hijo. Ahora imagínese a Dios, eres mi hijo porque eternamente te he amado. ¿Verdad? Dice Jeremías, por tanto te soporté con misericordia. Y entonces cuando dice, te he soportado, pero en fin, regresando entonces a ese grupo, niegan la eficacia de la muerte de Jesucristo. Y quien se despega de Jesucristo ya se despegó de la salvación. Luego ponen su fe en algunas prácticas de la ley y ahí alguien preguntaría, bueno, entonces no tenemos que guardar la ley, y vienen algunas respuestas como, si guardamos la ley, así lo dice la Biblia, el que guarda toda la ley, pero le falla en un pequeño puntito, ya se condenó por todas las otras cosas de la ley. Así lo dice Gálatas, capítulo 1. Pero además de eso, si nos vamos a la ley, entonces tenemos que vivir por la ley. Así lo dice también la Biblia, el apóstol Pablo. El que quiere vivir por la ley, ándele pues, viva por la ley.
pero vas a guardar todos los 10 mandamientos y vas a guardar toda la ley, porque algunas veces tratamos de jugar. La ley son los 10 mandamientos: no matarás, no mato; no hurtarás, no robo; no esto, no hablarás, no guardarás el sábado, lo guardo. No, dice Pablo, pero esa no es toda la ley, ese nada más es el decálogo, el inicio. Lo que viene es toda mujer que hacía así, si no, agárrenla y apedréenla fuera. Y si los hijos son desobedientes, ya cuando se habla de ese tipo de leyes, como, bueno, pero es que ya estamos, bueno, estamos en lo moderno o nos vamos a la ley. El cristianismo no es moderno ni pasado. El cristianismo descansa totalmente en la obra de Jesucristo. Entonces, es una grande diferencia. No, usted todavía tiene su Biblia abierta. Mire, tan solo, por ejemplo, brínquele capítulo, al capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículo 5. Hechos capítulo 15, versículo 5. Dice así: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, y mandarles hasta ahí. Vea, ya desde entonces había, es necesario que los circunciden y tienen que mandarles que guarden la ley de Moisés. Porque menciono este versículo, porque también ahora hay unos que se llaman neojudíos o judíos ya modernos, donde también toman un poquito de Jesucristo y toman mucho de la ley, y a veces cuando les falla se apoyan en la gracia para que Dios los perdone, pero luego quieren seguir con traer inclusive su gorrita y hacer todo. Shalom, mis hermanos, shalom, y ya desde aquellos entonces con Pablo existían. Pero mire el versículo 11 lo que dice. Versículo 10 primero. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que él. Ahí está la explicación. Hay gente que siempre está puchando, tienes que guardar la ley, tienes que guardar la ley, y ya son medios judíos cristianos, ya son sabatistas, ya son de otro tipo de secta, como dice aquí, porque están lejos, están divididos, están separados de la fe verdadera. Y aquí la explicación del Espíritu Santo en la palabra de Dios es: cualquiera que le pone ídolos, cualquiera que le pone buenas obras, cualquiera que le pone ley, cualquiera que le pone prácticas, ritos, incluyendo el mismo bautismo de la fe cristiana, incluyendo la Santa Cena, y pone todo esto es lo que te puede salvar, pero también tienes que creer en Cristo. Es como, no, o sea, no le puedes poner un yugo así, una madera así como le hacían a los animales de carga y de sembrar, un yugo en la cerviz de ellos, de los discípulos, un yugo que ni ustedes los judíos, ni nosotros, ni nuestros antepasados han podido llevar. ¿Quién ha guardado la ley? Por eso tuvo que venir Jesucristo. Si la ley nos llevara a Dios, entonces no era necesario que Cristo viniera. Pero en cuanto vino el Hijo, quedó abrogado el mandamiento antiguo, dice la epístola a los Hebreos, para introducir un nuevo y mejor pacto, el pacto de la fe y de la salvación por la gracia de Dios. Por eso cuando hablamos de la fe cristiana, podemos celebrar el libro con mucha confianza y decir, este libro es realmente la palabra de Dios. Y el verdadero cristiano dice, este libro es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios te va a condenar a ti, con respeto lo digo, católico, te va a condenar a ti, testigo, te va a condenar a ti, mormón, te va a condenar a ti, sabatista, te va a condenar unitario, te va a condenar a ti, espiritista, hinduista, maosetista, Sao Tse-tung y todo el tipo de religiones que hay alrededor del mundo. Este libro te va a condenar porque esta es la palabra de Dios. Y entonces el cristiano dice, y no soy yo el que te condena, es el libro. Y algunas veces algunos dicen, oh, pero entonces tú también. Sí, también este libro me puede condenar a mí.
pero no me da pena ni miedo decirlos. Este libro también a mí me puede decir, adúltero, pecador, mentiroso, Dios te va a juzgar, Dios te puede disciplinar. Sí, como dice el mismo apóstol Pablo, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si la misma casa de Dios recibe su, ándele, se tiene que portar bien y los voy a castigar, imagínate lo que le espera a los que no son cristianos. Eso es lo que dice el apóstol a los hijos. Si Dios va a juzgar y va a castigar a su pueblo, ¿cuánto más no va a castigar a los que no son su pueblo? Pero cuando hablamos de esta fe cristiana, por eso tengo que asegurarme que tú y que yo y hermanos, que si hay alguien conectado o alguien que vaya a ver el video, que podamos de verdad, de corazón decir, yo ya soy cristiano y no me puedo ir con los católicos, ya sé por qué. La Biblia condena esas prácticas. Y no me puedo ir con los testigos o mormones o estos, porque la Biblia condena esas prácticas y aún a nosotros como iglesia, la misma Biblia va a decir, no hagas eso, no hagas lo otro, no hagas así, no hagas allá, porque soy un Dios celoso, dice Dios en el Antiguo y también en los Hebreos lo dice. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que tengamos temor de Dios, dice la palabra, un temor de decir, no, Señor, a mí no me condenes, por favor, yo quiero a Cristo. Pero al mismo tiempo, no, Señor, mira, la he regado tanto, ayúdame a cambiar, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero volver a caer, ya no quiero volver a pecar para no recibir tus juicios o tu disciplina, en la manera como lo querramos decir, pero que tengamos bien afianzada nuestra fe. Soy de Cristo y soy salvo por la fe en él. Más adelantito, próximos miércoles seguiremos hablando. Vamos a traer algunas preguntas muy interesantes y si usted tiene dudas o preguntas, haga clic aquí en el, no, no es cierto. Nos puede llamar, nos puede preguntar. Vamos a estar contestando algunas preguntas los miércoles y vamos a estar estudiando esta parte de la fe cristiana que va, no es que nosotros los cristianos estemos en contra del mundo, es más bien que debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios.